Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Desesperada ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe a casi nada de esta vida, abolada al confort dormida en la almohada y tiene nombre de mujer. Como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Pero muy buenas noches, qué bueno que estén allí, qué bueno que podamos estar aquí de nuevo en Bar Conspiración. ¿Y qué número el de hoy, don Impresionante, está cada vez más cargado esto. Ahora, la conspiración está cada vez más grande, ¿eh? Sí, somos cada vez más. Digo, qué bien le viene a mí me estar tomando sol, dice usted. Suplementos. Sí. Pero antes de presentarle a Mime, quiero agradecer a los del Boulevard. No, la banda impresionante. Que están cumpliendo 10 años de vida y que van a acompañarnos en nuestro programa de hoy, a quienes vamos a entregar todo el último bloque. Muy y por bien. supuesto, saludar a Luz Mariana Chajón, que está siempre con nosotros. Todos los jueves. Puede los faltar jueves. cualquiera menos los Mario. Así mismo. Muchas gracias. Ya seguimos. ¿Qué decía sobre Mime? No, que no hay que hablar mal del que está ausente, digamos. Llama a un compañero, Vos no sos un cerrista Mime, ¿no? de corazón, no. Acá, por lo que veo, estamos 3 cerristas y desafortunadamente Sí, pasa. un olimpista. Es medio el reflejo del Y país. es la figura principal. Sí. Así que si él nos pide cambiarnos de camiseta por disciplina fiscal, lo vamos a hacer. Por No, disciplina para nada. fiscal. Sí, señor. Sí, Por señor. favor. Por el Señor país, ministro en de primer lugar, Hacienda, ¿cómo siempre le el va, don país. Benigno López? Trajo Igualmente, corbata, Benigno. así Saludos a la que yo creo que teleaudiencia. él está cambiando antes que nosotros. Sí, señor. Sí, señor. Che, eso quiere decir que como nosotros no entendemos un huevo de economía, sí o sí tiene que estar Hergen, ¿verdad? No, Si no. Si no, este programa no tiene sentido, detalle, ¿verdad? Sí, pequeño es así. detalle. No es para hablar de Cerro que vino Herken precisamente. ¿Cuál sería la típica pregunta a mediados de un mes de noviembre a un ministro de Hacienda para arrancar un programa, Pablo Herken? Su principal dolor de cabeza, porque el año cierra y lo que está mirando él es el año que se viene. Y los números en los papeles tienen que equilibrarse para después en la realidad ajustarse más todavía. Entonces yo le diría, ¿cuán preocupado está por el proyecto de presupuesto 2019, tal cual como está saliendo de la Cámara de Diputados? Y con esos números que hoy le presenté en la 970, ministro. Sí. Bueno, la verdad que estoy mucho menos preocupado de lo que pensaba que iba a estar. Encontré muy buen ambiente en el Congreso, empezando con la bicameral y luego con la Cámara de Diputados. El presupuesto salió no el óptimo, ¿verdad? Pero sí un buen presupuesto equilibrado, que lo vamos a poder manejar el año que viene y que vamos a poder cumplir las expectativas en cuanto a lo que nos propusimos desde el 15 de agosto en fortalecer el capital humano en salud y en educación y mantener el ritmo de infraestructura en obras que son necesarias para acortar el déficit. Esas cuestiones principales las vamos a poder hacer con el presupuesto que tenemos. También hemos fortalecido un poco, no en la medida que queremos, la CEPRELAT, la SENAT y el Ministerio del Interior, que es una preocupación en seguridad, y el resto, los demás órganos del Estado deberán manejarse con el presupuesto que tienen y que fueron asignados. Entonces yo estoy bastante satisfecho realmente. Se hizo un gran trabajo en el Ministerio primero y después en el órgano legislativo, y creemos que no van a haber muchas sorpresas, o espero que no haya muchas sorpresas en la Cámara de Senadores, y si hay cosas que revertir, la podamos revertir ahí dentro de un diálogo amplio. ¿Me permiten hacer una pregunta que parte desde la ignorancia plena, como casi siempre en mi caso? Así se Herken? aprende, hermano. Pero digo yo, se vino hablando en las últimas semanas con cierta insistencia de alzar impuestos a los rubros del tabaco,
de las bebidas azucaradas y del alcohol. Pero, además de los gremios, aparentemente la postura del gobierno también fue la de no es necesario tratarlo ahora, no parece la mejor salida. Cuando uno lee eso sin saber nada, dice, pero ¿cómo uno explica que el Ministerio de Hacienda, que necesita más plata, dice, no quiero más plata de eso? Yo entiendo que es porque se desajustan un montón de situaciones, ¿verdad? Pero es la pregunta que le quiero trasladar al ministro. Una muy buena pregunta para aclarar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema impositivo? Yo personalmente no creo que sea eficiente tocar impuestos de a uno por alguna cuestión coyuntural, con razón o sin razón. Yo creo que la matriz tributaria nuestra es la que debe ser revisada a profundidad. Entonces, yo trato de ver el vaso medio lleno en el sentido de que gracias a la acción parlamentaria, porque realmente es gracias a la acción parlamentaria, tenemos a los contribuyentes o a sus representantes dispuestos a sentarse a hablar de una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria tiene que ser eficiente y tiene que, de alguna manera, darnos competitividad y no restarnos. En ese orden de cosas, el Ministerio de Hacienda tiene un trabajo importante de mucho tiempo del análisis de la reforma tributaria y de las eventuales propuestas que se podrían hacer llegado un momento adecuado. Claro. Y pareciera ser que este es el momento adecuado. Y pensamos que no perdemos mucho en demorar esa decisión hasta marzo y en tratar de encontrar el consenso entre todos los contribuyentes, porque paguen mucho o paguen poco son los que pagan. Entonces, cazar en el zoológico, cargarle sobre la espalda de las mismas personas que hoy contribuyen, me parece medio injusto sin hacer una reforma que simplifique el sistema, que nos permita combatir la informalidad de manera más eficiente, que le dé más diente a la Subsecretaría de Tributación y que podamos tener algo que sea consistente en el tiempo y no perder competitividad. Al final del día, dentro de 4 meses, la cuestión va a estar resuelta, ya sea porque llegamos a un acuerdo o ya sea porque no llegamos a ningún acuerdo y la decisión del Congreso va a continuar. Claro. O sea, yo creo que es una oportunidad única y probablemente irrepetible, y las grandes reformas tributarias salieron de un consenso. O sea, cuando se trataron de imponer sin hablar, siempre se encuentra la salida astuta o la acción de inconstitucionalidad, en el Congreso hubo una época donde renta iba a salir cada año y se posponía posponer un año más, pero hablando se entiende la gente. Yo creo que estamos en condiciones de hablar. Me reuní con casi todos los sectores en estos días que están dispuestos a sentarse a hablar, y aparte está la posibilidad cierta de que si no se habla o si le quisimos tomar el pelo de alguna manera al Congreso, ellos tienen todas las armas el 21 de marzo de tomar la decisión, claro, porque se fracasó el diálogo. Me encantó lo de cazar en el zoológico. Sí, yo agrego algo que me parece importante y tiene que ver con lo que preguntaba Mike también y con lo que respondió el ministro. El momento hay que cuidarlo. También. Porque es sumamente clave para que una reforma en el pago de impuestos tenga el éxito que se quiere. Yo creo que este no es el momento. Hay una economía que se está desacelerando, desafortunadamente, no por mala política económica, sino por una crisis regional muy fuerte que nos golpea. Los últimos indicadores que tenemos del Banco Central revelan una caída de las ventas, del consumo. Así que en un momento como este, subir impuestos sobre lo que se va a vender es como sacarle dinero al que tiene menos. Claro. Además es un debate eminentemente técnico, en el que las pasiones políticas a veces contaminan mal, como diría Calamaro. Pero quería preguntarte a propósito de la reforma, ¿cuáles son los ejes de esa reforma? Que la audiencia que está escuchando hablar de una reforma tributaria, ¿cómo podrías explicarle como ministro de Hacienda cuáles son los ejes centrales de una reforma tributaria? Primero, la simplificación del sistema, tener un sistema más simple. Segundo, mirar todas las exenciones que tiene. Creemos que es un momento de mirar un poco si esas excepciones siguen siendo importantes o hay que hablar. Tenemos muchas y a lo mejor tocando eso voy a tener un aumento importante en la recaudación. Tercero, el IRP,
a lo mejor hay que adelantar el año en el sentido de que si debe seguir siendo formalizador nomás o es hora de que sea Redistribuidor. redistribuidor también. Y nosotros creemos que tenemos que apuntar a un sistema diferente en el sentido de que quien más pague, quien más gane, más pague, ¿verdad? Y eso está todo en el sistema que queremos discutir, procesos avanzados, inclusive proyectos que tiene preparado el Ministerio de Hacienda. Y también sirve para adecuar la Subsecretaría de Tributación a los nuevos desafíos, ¿verdad? Y a las nuevas exigencias en el tema del combate al lavado de dinero y en el tema de acercarse cada día más a los estándares de la OCDE. Entonces, hay cuestiones de transparencia, hay cuestiones de intercambio de información, el secreto deja de ser secreto en el mundo hoy. Entonces, discutir eso, discutir si la evasión de impuestos va o no a ser ya un delito, Paraguay sigue sin ser, va a ser o no un delito precedente al lavado de dinero, tenemos que discutir también eso, la prejudicialidad. El Ministerio, la Subsecretaría tiene que esperar la resolución judicial de un conflicto para exigir al contribuyente que pague los impuestos, o ya lo puede hacer de entrada y se discute después. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor es el momento de hablar. Nosotros vamos a poner todo en la cancha. Creo que el martes estamos terminando las invitaciones, tenemos la primera reunión donde vamos ya a compartir los proyectos que tenemos, de tal manera ir discutiendo uno a uno en el receso, en las vacaciones también, y tratar de tener algo consensuado y bien digerido para febrero y presentar un proyecto en los primeros días de marzo a consideración del Congreso, donde en esos proyectos, en lo que ya hemos hablado, está el tema de soja que se discutió, está el tema de tabaco que se discutió, está el tema del selectivo al consumo que se discutió también. Esta mañana tuvimos un pequeño intercambio de datos con el ministro en la 970. Escuché ese programa. ¿Usted escucha ese programa? Me parece muy bien, va a ser muy inteligente de su parte. Yo solía hacerlo. Gracias. Y uno tiene sus bancos de datos, va sumando. Entonces, cuando ayer se otorgó lo que se otorgó de extra a los maestros y también un poquitito al Ministerio Público, la Fiscalía, uno suma. Y yo tenía 242 millones de dólares, según el proyecto presentado al Parlamento, de aumento en la masa a pagar en términos de sueldos en el 2019 con respecto a el 2018, 242, más 30 millones de dólares, que sería el agregado del 3% a los maestros, y un modesto, pero importante, 6 millones de dólares para el Ministerio Público, en base a lo que se otorgó, digamos. Entonces, me salía un monto de 278 millones de dólares. Y agarré también el proyecto de presupuesto fiscal que presentó el Ministerio de Hacienda, el ministro del Parlamento, y ahí hace una estimación de lo que se va a recaudar este año y lo que se podría recaudar el próximo año en términos de impuestos. Y te da menos. Y lo que yo llego al resultado, si las cosas van bien, la recaudación de impuestos va a aumentar 268 millones de dólares. Y a mí ahí me salía mal, decía, pero ¿cómo? Si los sueldos van a subir 278 millones de dólares, se comen más del 100% de lo que va a aumentar la recaudación de impuestos. No sé si se entiende. Sí, o sea, si todos pagan sus impuestos, si Zacarías se acuerda que tiene para IRP, todo, 268. No vaya Quiero llegar nomás, vamos a llegar a mezclar. 268, que es 10 menos de lo que se debería pagar. O sea, estamos en... El ministro puede explicar menos si 10. eso puede subir o no. Lo que yo quería, esta mañana le dije, yo veo ese contraste. Y él tuvo la gentileza en el programa y después me envió mensajes en el sentido de explicarme que los 30 millones de dólares para los docentes es una promesa. Siempre y cuando... ¿Es una previsión? Siempre y cuando mejoren más. las recaudaciones Entiendo. tributarias y existan los recursos disponibles. Entonces, ahí él me dio a entender, sí, ahí Pablo, sí, yo puedo compartir quizás la preocupación de que crece lo que hay que pagar de más cada año, pero no de la totalidad de los impuestos, digamos. Entonces, y a la pregunta directa, ¿podemos mantener este ritmo de suba en el pago de sueldos públicos benignos, más allá de que no se coma toda la recaudación que mejore, pero no te preocupa? Porque ¿qué es lo que queda para el resto en términos de inversión, compra de medicina, cuadernos, etcétera? Con todo respeto. No, realmente es preocupante, no solo es preocupante eso, sino es preocupante la forma en cómo se dan, ¿verdad? Nosotros estamos generando un incentivo perverso muy malo. Desde el 2011, y tenemos un problema también de fondo, voy a tratar de explicarme. Generalmente el sector público no tiene aumentos hasta que llega un día y tiene todos los aumentos.
2011 es la prueba. 40% de aumento, 800 millones de dólares para siempre. En promedio 40%, en algunos casos 60%. Verá. Para el presupuesto 2012 que explotó. Porque explotó, ¿verdad? Que explotó. Entonces, ahí tenemos una materia que analizar debidamente los paraguayos de cómo vamos a pagar el salario del sector público. Ese es un problema, ¿verdad? El otro problema es que del 2011 a hoy, en la generalidad no hubo aumento de nada. O sea, el 80% del sector público no tuvo aumento. Los aumentos se dieron exclusivamente a la Fiscalía, al Ministerio de Salud, al Poder Judicial y al Ministerio de Educación. Entonces, y todos ellos llevan los aumentos en función a la medida de fuerza que hacen. Yo no sé si hay en realidad una mejora en los servicios La calidad de los servicios. Yo discutiría mucho, verá, yo veo que hay un gran ímpetu de la Fiscalía hoy, ¿verdad? Algo diferente que hay que ver cómo reconocer. Pero no es el camino que te lleven todos los impuestos para los salarios y no te queda nada para una cantidad de cosas y eso es complicado. O sea, Ministro, hay un paradigma que es la mejora del gasto público, que es sí. un paradigma, es una utopía casi en algunas ocasiones, Sí. porque de por medio y en contrafrente está la política paraguaya de cualquier color, del color que elijas, que a partir de la transición empezó a convertirse en una máquina clientelista, digamos, fundamentalmente después de la Convención Constituyente del 92 y sus instituciones creadas. Puedo elegir rojo para la fiscal. Por ejemplo, te quería preguntar al respecto, ¿cómo se hace para pensar en un futuro de mejora de la calidad del gasto público, digamos, en medio de esta presión en la que se encuentran todos los ministros de Hacienda, de financiar un Estado grande y pensar al mismo tiempo en un futuro mejor? Y yo creo que ese es un desafío importante que tiene que ir de la mano con la reforma tributaria. Yo no te puedo pedir a vos que pagues más impuestos para que yo siga dilapidando solamente en salario, ¿verdad? Entonces, nosotros también constituimos la Comisión del Gasto. Sí. Estamos trabajando con el sector privado para ir identificando cuáles son los problemas y dónde se puede gastar mejor. Y tenemos base para eso, tenemos informe del propio Ministerio de Hacienda, tenemos informe del Banco Mundial. El lunes, la próxima semana, sobre el gasto social, público, educación, salud. Creo Verá, que es el primer diagnóstico que se hace de uno cómo se gasta. Hay uno del Banco Interamericano también, Sí, ¿verdad? Y ahí te dan indicaciones de que gastamos mal. O sea, gastamos mal. Gastamos mal. Y gastamos mal mucho, ¿verdad? Supuestamente gastamos un 25% en salario, que nos explica por qué tenemos esa diferencia con el sector privado. Si vos ves que de los ingresos tributarios, 25% de 3.000 millones es buena plata. Tal vez muchos de los esfuerzos deben hacerse en cada entidad para ver qué puede hacer para mejorar su presupuesto con el presupuesto que tiene, para poder redistribuir en función a una política salarial también que tiene que haber. Tenemos que tener una política de cargo y salario para ver cuánto cuesta la silla, cuánto le vas a pagar al médico, cuánto le vas a pagar al ingeniero, cuánto le vas a pagar a aquel que no tiene la capacidad para estar, al chofer, al secretario, al asistente, al auxiliar, porque ahí están los mejores salarios en el sector público, en la parte baja de la tabla. En la parte alta, donde vos necesitas la gestión y necesitas gente de primer nivel, cuesta incorporar porque la responsabilidad es enorme, la exposición mediática es terrible y la remuneración es escasa. Entonces hay que ponerse, yo estoy contento de que el sector privado se siente para hablar de eso y para ver, uno de los temas es justamente cómo pagar y cómo redistribuir, ¿verdad? Porque yo creo que al final ese va a ser el camino. Y tener una respuesta a los 300.000 que estamos en el sector público. ¿Somos todos los que tenemos que ser? Claro. ¿O somos más? ¿O somos menos? Ese tipo de estudio nunca se hizo. Nosotros lo vamos a hacer con el sector privado, de tal manera a tener una hoja de ruta para que el presupuesto de 2020 tenga una nueva presentación. Nosotros tenemos desde el 2013 una ley de responsabilidad fiscal que básicamente es una receta para no cometer locuras. Claro. Hasta acá te puedo decir. Para no cometer locuras. Muy ponderada en el exterior, es una de las primeras cosas que siempre sacan a relucir en nuestro caso. Aplauden incluso que la ejecutemos de la mejor manera posible, más allá de algunos problemas que tenemos. Y ahí hay dos cosas fundamentales. Uno, tu agujero entre
gastos e ingresos no puede ser más grande que el equivalente al 1,5% Sí. del tamaño de tu economía. Ok. No podés pasar eso, ¿sí? Eso es prudencia. Argentina, Brasil, Uruguay tienen 3, 4, 5, 6% de déficit y hay otros peores. Nosotros tenemos y nos aferramos a eso. Y yo le comentaba hoy a Benigno, estaba preocupado por la expresión de un parlamentario que decía, con estos reajustes que estamos haciendo en el proyecto de presupuesto fiscal 2019, podríamos llegar a un déficit fiscal del 1,9%, lo cual significa ¡pap! Te fuiste. Sí. Me fui. Va para Pero no arriba. es que nos fuimos, el mundo se nos va a ir también, que poco serios son. Tienen una flor de receta y no hacen bien las cosas. Y ahí el ministro tuvo también la gentileza de aclararme esta misma siesta, por así decirlo, que si se llegara a conceder esos 30 millones de dólares de plus de los docentes, ahí podríamos llegar eventualmente a un déficit del 1,6%. Acá viene la trampa en la pregunta, mi querido Benigno. Como tenemos una economía que creció 30% más, Sí. de acuerdo a los nuevos datos del Banco Central, Sí. tu agujero fiscal, si bien sigue siendo un tope de 1,5, Es más. es sobre 1,5 sobre una torta mayor. Sí. Y vos estás planteando un 1,5 para el próximo año. ¿No hubiera sido más prudente plantearte un déficit menor teniendo una torta mayor y con eso sacar a relucir al exterior de que hacemos disciplina fiscal? Pregunto. No, se discutió mucho en Hacienda. Cuando nosotros llegamos ya estaba presentado el presupuesto. En la transición se habló mucho también de eso. Pero también hay una realidad. Nuestro déficit está direccionado a las obras. No financiamos No- sueldos, no financiamos, gasto corriente, nada. No financiamos Correctísimo. gasto. Entonces vimos como prudente seguir invirtiendo en obras vía endeudamiento. De tal manera a tratar de ir cerrando el déficit, porque nosotros miramos y tenés déficit en ANDE, tenés déficit en ESAT, tenés déficit en MOPC, tenés déficit en conectividad. Entonces eso suma muchísimo dinero y quedar un año sin hacer las inversiones que tenemos que hacer para mantener al menos el ritmo de este año y del año pasado sería un retroceso. Entonces nosotros decidimos que el déficit en obras, el déficit en infraestructura es justificado y en Paraguay es mucho más justificado que en ningún otro lado porque tenemos demasiado déficit. Una última, ministro, agradeciendo muchísimo De parte su tiempo. tuya, porque yo tengo otra. Porque se nos está yendo No, el no, tiempo. una última, porque le quiero sacar un secreto. Una cuestión que Un tiene que ver con la secreto. política también, ¿no? ¿Crees que habrá tiempo, digamos, durante estos próximos 5 años para reunir a todos y hablar de una buena vez por todas al respecto de lo que necesitamos aumentar en materia de presupuesto de educación? Sí. Yo creo que sí. Yo soy un convencido. De hecho, es parte fundamental de la política del presidente, la transformación de la educación. Se ha lanzado el proceso en septiembre. Se está continuando un proceso que se inició antes también, que es importante reconocer, que yo encuentro de orgulloso cuando estoy en todos estos lugares, ¿verdad? Todo el mundo te dice, ¿cómo no se puede copiar lo que hace el Banco Central del Ministerio de Hacienda? Y justamente si quieren copiar lo que hace el Banco Central del Ministerio de Hacienda, tienen que empezar a respetar las cosas buenas que están atrás, construir sobre lo que funciona y no venir a inventar la rueda cada 5 años. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que estamos siguiendo, la reforma de la educación es una. Es más, el compromiso se demuestra en el presupuesto que se le ha asignado, ¿verdad? Donde se le ha dado 100 millones de los 240 millones que teníamos previstos, que van todo para educación, un esfuerzo importante que deberían también valorar los docentes todo el esfuerzo que se está haciendo para ir recuperando. 100 millones de dólares es mucho dinero, Es mucho. ante muchas necesidades que tiene el sector público también, ¿verdad? Casi igual que el año pasado. ¿Eh? Casi igual que el año para pasado, este año, pero, o sea, digamos, ellos tienen de hace rato un tema. Entonces yo creo que yo veo que este es el quinquenio de las reformas. Si no hacemos las reformas ahora y si no encontramos la forma de comunicarnos entre los paraguayos para hacer las reformas importantes, se nos va a pasar el tiempo. Eso conlleva, tengo 30 segundos, eso conlleva otra cuestión política, se llama consenso. Y se tiene que llegar. Se tiene que llegar al consenso. Si querés hacer reformas en educación, que es importante. Hoy las inequidades que tenemos es culpa de que la educación es mala. ¿Verdad? Y vamos a tener los números a fin de año, vamos a asustarnos de los números de educación.
de la calificación que tiene nuestra educación. Es horrible. Tenemos problemas en salud pública, necesitamos más recursos, tenemos problemas en seguridad social. Si vos que sos un estudioso, estudiá un poco cómo eran Argentina y Brasil hace 20, 25 años. Sí. Eran lo que somos nosotros hoy. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. Entonces, siguieron gastando mal, siguieron sin darle mucha bolilla a la seguridad social y todo le explotó hoy. Claro. Nosotros debemos tratar de aprender de esa experiencia y no hacer una reforma importante en lo que hace a capital humano. Seguridad, educación, educación, salud y seguridad social nos va a poner a nosotros en el país que merecemos. Es lindo escuchar a los argentinos, especialmente, y los brasileños hablar bien de Benigno. ¿Sí? Sí, lo ponderan, lo aplauden y dicen, ¿qué flor de ministro de Hacienda tienen ustedes? Y después miran hacia atrás y dicen, ¿qué flor de ministros han tenido desde el 2013 en adelante, por así decirlo? Y ese es el proceso de la continuidad. Claro, y ahí están los políticas resultados. públicas. La institucionalidad, Claro. realmente, no es por nada, pero de alguna manera, con suerte o no, en el equipo económico se construyó una credibilidad Claro. que hasta tiene más de 15 años. Yo me diría hasta la época No, de Raúl Vera y Jimmy forzando Stalin, un por poquitito, ejemplo, sí, sí. que le tocó bailar en el momento donde se tenían que nacionalizar una cantidad de cosas. Sí. Y siempre hubo gente que estuvo comprometida ahí, ¿verdad? Y de alguna manera hay que reconocerle a Nicanor que le blindó a la economía y siguió. Eso sí. O sea, se cambió de signo, se cambió de gobierno dentro de un mismo mandato colores. y las políticas siguieron hacia el bienestar general. Si pudiéramos hacer eso en todo, Ojalá. seríamos fantásticos. Ministro, muchas gracias por visitarnos esta noche. ¿sí? Cuando quieras. Un Muchas gusto. gracias. Éxitos, Benigno. ¿El Lo secreto? mejor para ti. ¿eh? ¿El secreto no? Bonos soberanos, 500 millones en el exterior o 600 el próximo año. Tenemos la autorización hasta 600 ¿Pero cuánto crees? y queremos 500 o más. Quisiéramos más, pero no tenemos espacio, ¿verdad? ¿Le vas a pedir un préstamo de libre Bueno, disponibilidad al uno Banco nomás. Interamericano de Desarrollo? Le pedimos al BID y le pedimos al Banco Mundial. ¿De cuánto monto? Es de 300 y 200 cada uno. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Ya volvemos. Nos esperan los próximos invitados y agradecemos muchísimo al ministro de Hacienda. Muy Cuando amable. quiera. Muchas gracias. De plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Usted, Mike. Pero aplaudan. Buenísimo. Ya tienen Otra. anfitrión para Otra. los shows que vayan a hacer. Estaba buscando, ¿sabes qué estaba buscando? Sí. Te voy a mostrar. Sí, así se dice, grow butter. ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? Espérame a poner los Ponete lentes. tu lente. Bueno, mientras Porque tanto, de cariño, recordar ¿dónde de nuevo- está? Sí. Así es. Großvater. Grossvater. ¿Qué es? Großvater. Abuelo. Abuelo, Großvater. Du bist ein Großvater. Ah, bien. Hay que recordar, ellos no son abuelos. Porque, no, pero te digo abuelo, él es recientemente abuelo. Y a Por él, eso, du claro, bist eso. ein Großvater. Tienen 10 años de vida, lo cumplen mañana bien. viernes, y es una oportunidad para estar con ellos. ¿Y dónde van a estar? Y eso vamos a preguntarles, ¿les parece? Claro. Primero, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Gabriel Espínola, que es la voz de los del Boulevard. De Gustavo Areco, que está en Una el bajo, persona y de Lorenzo Morales. que está loco por responder todas las preguntas. Claro, ansioso. Gustavo Areco, que es el de bajo, y Lorenzo Morales, Lolo Morales, que es un grande de la guitarra de todos los momentos. Ellos son los del Boulevard, 10 años haciendo cover de Sabinero para una comunidad grandiosa de seguidores de Sabina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? De la que usted humildemente es parte, ¿verdad? Claro. Todos los días obligatoriamente tenemos que escuchar a Sabina. Ya pasé por eso, Ah, no sí. te preocupes. ¿Y no pudiste hacer nada? No, y no soporté. Mira dónde estoy ahora. Las 4 de la tarde, todas las tardes en las 9 de septiembre. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Augusto, muchas gracias por el espacio que nos está dando.
Hoy. Gabriel, Lolo, ¿cómo es cumplir, qué significa cumplir 10 años cantando Sabina? Lolo, la pregunta es para vos, dice. ¿Perdón? ¿Cómo? What? Sí, Digo, yo What? voy a preguntar. ¿Qué significa? sí. Claro, no, los señores son siempre un poco más elegantes. Yo voy a ir un poco más al francés. Ni en pedo pensaban alcanzar 10 años tocando juntos, ¿verdad? O sí se les ocurría hace 10 años, che, vamos a estar. Y sería, parafraseándole también a Sabina, ¿verdad? Probablemente ninguna mujer nos aguantó a ninguno de los otros por más. Tanto tiempo. Es raro. Y bueno, pero de cualquier manera, en este tiempo que llevan, han construido no solamente sus canciones acompañando a Sabina, sino un público que es muy resistente con ustedes, ¿no? De hecho que es lo que siempre solemos hablar como banda. Yo creo que desde que cumplimos 5 años que decíamos que ya era el último año que hacíamos Sabina, que después cada uno por ahí iba a tener un proyecto aparte, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que, bueno, los 5 dejamos la banda, pero el público se iba renovando. Bueno, hacemos un año más entonces, ¿verdad? Para ese público nuevo. Y para el sexto año lo mismo, y para el séptimo año, y así alcanzamos los 10 años, ¿verdad? Y como vos decís, es cierto, si se fijan en las redes sociales se pueden dar cuenta de que en estos 10 años se formaron familias. O sea, aparte de la familia sabinera que nos acompaña en los tributos, de ahí se conoció gente que hoy en día está casada, que hoy en día tiene hijos, que creo que nosotros fuimos como una especie de catalizador para que esa gente se pueda conocer, ¿verdad? De eso vamos a hablar un poco más tarde y de cómo es, de dónde se reúnen. Después le vamos a preguntar cómo se llama la hinchada más grande que tienen. ¿No sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? La sucursal del Templo del Morbo. El templo de Vicio, sí. Vamos a compartir lo mejor que tiene este grupo, bien. aparte de ellos mismos, que son sus canciones. ¿Qué podemos escuchar, muchachos? Rosa de Lima, vamos a hacer. Bueno, La variedad, estamos. Estamos. Jimena tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaños de caracol. Aterrizó en un laberinto de andenes, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un máster en desengaño. Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada 2 años, mientras yo me las apaño para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas, y en vez de silicona bajo el jersey riega un jardín con 2 terrones de azúcar y un popurrí de chabuca con Gigi K. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muelas, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, ven, vente conmigo. solamente Sabina puede escribir que Jimena es una mina antipersonal, ¿verdad? Una mina antipersonal. Eso, una mina en el concepto argentino, por Claro, supuesto, la me expresión. imagino. En la siguiente canción sacaste ya el saco, ya está, ya son Sí, casi las 11 de la hay noche. que revolear el saco ya. Tengo un flor de agujero en la camisa, por eso no me saco el saco, ¿sí? Era importante Chicos, saber. ¿y cómo es el evento de mañana? ¿Dónde? ¿A qué hora? El 10 bar años. se llama Colón 920 y está sobre la misma calle y numeración. Ah, sí. Bar Bueno. Colón 920. Fueron 2 nombre- años pensando el nombre del bar.
Así No mismo. seas malo. Colón Colón y 9. Pirigüey sería. Sí, 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 sí. ¿Y Y qué van a hacer? el acceso es libre, así es que están todos invitados ustedes. Bien. Eh, Herken, vamos. Si es libre, sí, no hay ningún problema. Cuando me hablan de dinero, yo me pongo nervioso. Estaríamos... Gente tendría que co- ir porque puede sacar porcentajes de gente que se fue, Claro. porcentaje de No, canciones. yo quiero cantar Quiere con disfrutar, ellos. Por eso, por Puedo eso. acompañarlos. ¿Se anima? No, ahora no. Sí, no, que- no. que- Mirá, ¿viste? ¿Qué van a hacer Fuga. mañana? ¿Cuál es el plan para mañana? ¿A qué hora arranca eso? Las ¿Qué puertas se canción? abren tipo 21 a 21:30 para el público. Pensamos nosotros arrancar 23, todo depende de la meteorología también, ¿verdad? O sea, si por ahí amenazan con llover tipo 3 de la mañana, creo que vamos a empezar a las 11 o un poquito más tarde. Con ropa en lencería. ¿Ah, sí? Yo creo que Espectacular. tendríamos que escuchar otra canción antes de la pausa. ¿Les Por parece? favor. Estos amigos se llaman Los del Boulevard. Hace 10 años hacen canciones de Sabina. Mañana estarán festejando sus 10 años con canciones como estas, por ejemplo. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior. Demasiadas cervezas, dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana, y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, y era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Ya Es iba a que cantar. eso estaba pautado que ¿Sí? sea así. Sí, estaba pautado porque usted lo planteó. Sí. Entre otras. ¿Cuántos días ya sabes? ¿A cuántos ya estás Este va a ser llegando? uno de los brindis más egoístas de la historia. Ok. Vamos a brindar por los 10 años de lo de Boulevard. Solo nosotros. Solo nosotros. Muy bien. Éxitos, muchachos. Pueden Salud. imaginar. Que sigan. Tienen bien. tienen toda la libertad de imaginarse el trago, por supuesto. Pero nos va a explicar Edu Dale, de qué se trata dale, este trago dale. de hoy. Asimismo, el trago con el que brindamos hoy, por los 10 años del grupo también, se llama Cuarajú, 50% jugo de mandarina, jugo de naranja y por supuesto Habana Club, 7 años. Muy bien. Estupendo, estupendo. Como siempre, estupendo. Habana Club, Edu, como siempre, y los Mariana Chajón, que hoy está escondidita, está filmando, seguramente filmando. participación especial, capaz mañana, anda a saber. Probablemente. Uno quién sabe. probablemente. ¿Qué es lo que más le piden? Así que toquen tal cosa. Si tuviese mi señora me estaría diciendo, princesa, toquen princesa. Y nos dieron las 10. Y también. Yo creo que hay 3 temas que no se pueden dejar de tocar nunca, ¿verdad? Princesa, 19 días, 500 noches y sin embargo. ¿verdad? Ok. ¿Y con cuál estás? Para el... Pero lo de Si sin era amigo, embargo, se metía. lo de sin embargo tiene toda su ceremonia, ¿eh? Claro. Sí, sí, es un rito, es la parte más... Y a veces tienen invitadas e invitados. Sí, gracias por hacernos récord.
Mañana van a estar con nosotros, en principio, Julia Peroni. Susana Saldívar, Marijo Obregón, Jorge Sandoval, que es un guitarrista clásico, y Cristian Silva, un cantautor nacional. Estupendo. Amigos, todos amigos. La Peroni hace una versión la versión previa de Sin embargo, ¿no? Bueno, muchachos, tenemos que ir despidiendo un tema más, claro. Pueden cerrar por con eso. Tenemos que ir despidiendo con un tema más, por supuesto, ¿verdad? El que se prende Jergen a cantar. ¿Cuál podría ser? A ver. 19 días y 500 noches. Dale, vamos con eso. Vamos. Lo nuestro duró. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Y en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas el fino la ina, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarlas con billutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Ay, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches. Esperamos mañana. Vos sabés que, aparte de tenerlos en los Boulevard, se me cumple un sueño bastante curioso, ¿no? Tener en el mismo programa a un ministro de Hacienda y a Sabina. ¡Qué combinación! Lo que saldría benigno. Sí, ¿no? Sí. Chicos, que tengan muy buen concierto mañana. Éxitos, éxitos. Estupendo. Pero no queremos que se vaya sin... ¿Pueden sin hacerme técnicos. quedar bien? Claro. ¿Con mi señora? Sí. ¿Sí? Depende. Ya está, ya. Por favor, haceme los honores. Claro, ¿Sí? claro. Para cerrar el programa. Si podrían tocar Princesa, sería un honor para nosotros escuchar. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño.
Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Muchas gracias, muchas gracias. De primera. Nos vemos el próximo jueves. Muchas Vení gracias. más a menudo. Vení Sí, más cómo a no, menudo, ¿sí? cómo no. Si ellos vienen, sí. Ok.